Buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. Les habla el profesor Ruy Acero. Hoy en esta mañana muy bonita, en la cual nos estamos contactando para tener las clases con el curso de educación cívica. Nos hemos preguntado algunas veces cuáles son los derechos que como persona yo tengo y cuáles son los deberes que debo cumplir. Sin embargo, sabemos todos que tus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Eso es imprescindible. Para eso yo debo conocer cuáles son realmente mis deberes, los que me van a llevar como resultado a que yo obtenga un derecho. Nadie puede tener derecho si es que no cumple un deber, dependiendo de la edad. Porque cuando fuiste pequeñito, cuando eras recién un neonato, tenías solamente derechos, ¿correcto? Cuando estabas en el vientre de tu mamá, solamente tenías derechos. Pero a medida que fuiste creciendo, fuiste desarrollándote, ya vas adquiriendo deberes con los cuales vas a ganar derechos. Y así, próximamente, a medida que tus años vayan pasando. Quiero mostrarte un pequeño esquema. Este esquema me significa tener en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido proclamada por la ONU ¿ya? En la ciudad de París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, capítulo 3, como un ideal para que todos los pueblos tengan derechos fundamentales a ciertas prerrogativas que nos van a dar los gobiernos. Pero esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se divide en dos, en derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos. ¿Correcto? Muy bien, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales tenemos el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a la protección social, o sea, el derecho a que yo pueda estar bien de salud. Lo resumimos en derecho a la salud. Y el derecho a la educación sin importar el nivel socioeconómico de la persona. Entonces, dentro de estos derechos económicos tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Pero también en la otra vertiente tenemos los derechos civiles y políticos. Dentro de esos derechos está el derecho a la libertad de movimiento. Somos libres de transitar, salvo en esta cuarentena que el derecho al libre tránsito está restringido. El derecho a la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley y todos estamos para recibir justicia de manera equilibrada. El derecho también a la libertad de pensamiento. Yo puedo tener mi pensamiento libre ante las situaciones que puedan estar pasando. El derecho también a la libertad de opinión y expresión. Tengo derecho a opinar de manera libre siempre y cuando mi opinión no atente contra la dignidad de las otras personas. También tenemos derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que no se compruebe lo contrario. El derecho a la libertad de conciencia y de religión. Yo tengo derecho a escoger la religión en la cual yo voy a fundamentar mi fe. También el derecho a participar en asuntos públicos y elecciones. Yo tengo derecho a dar mi opinión sobre la situación política, económica, etc. Y también tengo derecho a elegir y ser elegido. También el derecho a la libertad de asociación y a la reunión pacífica. Y tú sabes que ese derecho está restringido hoy por la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. Y derecho también a la protección de los derechos de los más pobres, o sea, de los derechos de las minorías. Muy bien, pero también quiero contarte que esta Declaración de los Derechos Humanos fundamenta mucho esta frase, los derechos humanos. ¿Qué cosas son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, bajo ningún nivel. Pero el derecho internacional toma a los derechos humanos como la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada para poder promover y proteger los derechos de sus habitantes. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha dado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, ¿ya? En la ciudad de París, Francia. Y en su resolución 217A, capítulo 3,
es donde plasma los derechos humanos como un ideal para todos los pueblos en todos los rincones de nuestro planeta. Pero, ¿por qué le llamamos derechos fundamentales? Sencillo. Derechos fundamentales porque estos son inherentes a la persona humana. ¿Qué significa inherentes? Que cada ser humano nace con esos derechos y no se pueden renunciar. ¿Ya? No se pueden renunciar a esos derechos porque tú naciste con estos derechos de manera innata. Bien, pero estos derechos son 30. Son 30 los derechos humanos fundamentales que tienen que ver pues con el ámbito económico, social y cultural en todos los rincones de nuestro planeta. Pero también es importante que sepamos que dentro de estos 30 hay 10 derechos humanos más importantes, como es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la alimentación, el derecho a opinar libremente, el derecho al estudio, el derecho a la cultura, el derecho a la libre industria y comercio, el derecho a un nombre y nacionalidad y, por último, el derecho al libre tránsito. Te cuento que en el Perú los derechos humanos han sido aprobados en la resolución legislativa 13282 del 9 de diciembre de 1959. Y actualmente en la Constitución Política del año 1993 se ubican los derechos fundamentales en su capítulo 1. En el primer capítulo de la Constitución están ubicados los derechos humanos fundamentales. Pero también es importante que sepas que en el Perú los derechos humanos son una prioridad de todas las organizaciones del sistema de la ONU. O sea, es una prioridad tus derechos, no solamente por la ONU, sino también por nuestro Estado peruano. Pero hablemos un poco de estas organizaciones. Te cuento. Las organizaciones como son, por ejemplo, la ONU y la organización llamada el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y trabaja en conjunto con el Ministerio de la Mujer